también novedades que tienen que ver con la economía. Hoy se conoció el dato de inflación de diciembre. Un dato que muestra dos realidades. Por un lado, el mes de diciembre dio 2,8%. Un alza con respecto al mes anterior. Viene en un proceso de aumento en los últimos meses la inflación. Y la otra cara de la noticia es la interanual, que dio 31,5, que es el dato que celebra el gobierno, con la realidad de que es el dato más bajo de los últimos 8 años, desde 2017, que no tenés una inflación anual tan baja para lo que da la estadística del INDEC. Vamos a charlar y para eso lo invitamos a Hugo Vázquez, economista. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué hay que mirar de ese 2,8? ¿Hay que preocuparse? ¿Es una luz roja para el gobierno o es un número que pueden seguir mirando con cierto optimismo? No, te diría es un color naranja en términos de precios, si bien definitivamente en términos históricos es un número alentador respecto de los últimos 8 años, es la más baja desde aquel registro. En términos de tendencia, no logra bajar el gobierno al 2%, que era uno de los objetivos de alguna manera de mediados de año, cuando proyectaban la inflación hacia fin de año. El objetivo era llevar la inflación en torno al 2%. Esa tendencia, que si bien es menor respecto al mes pasado, de noviembre, del 2,5%, diciembre arrojó el 2,8%, que de alguna manera siga subiendo la inflación aún tenuemente, es una señal de todavía genera preocupación en el gobierno. Más allá de que, coincido, hay un dato positivo que tiene que ver con el histórico y el dato del 30%, algo más del 30%, es un dato respecto del año pasado, 117%, alentador. No, ¿Y cuál es tu lectura? ¿Cuáles son las causas de este número? El gobierno está haciendo un apretón monetario muy fuerte y vienes diciendo la inflación es un fenómeno monetario. Hay un delay ahí en ese proceso, hay una inflación reprimida, tiene que ver con lo que fue la devaluación del dólar o del peso de los últimos meses del año pasado. ¿Cuál es tu lectura? Todavía tenés un rezago respecto de las elecciones de octubre. ¿Recuerdan aquel cimbronazo económico que llevó septiembre-octubre, la bonaerense y el movimiento brusco del dólar, septiembre-octubre, generó obviamente una onda expansiva sobre los precios que tarda en impactar. En alimentos fundamentalmente, diciembre tuviste un gran impacto de alimentos. Si bien no es el rubro que más subió, fue transporte, el 4%, lo que más subió, sí alimentos tuvo la mayor incidencia. Y dentro de alimentos, algunos rubros muy característicos. Estos son los que menos subieron. Sí, bebidas alcohólicas y tabaco es el 2,8. Claro, todo lo que tiene que ver con, bueno, salud. Fíjate, salud también estuvo a raya, el 2%, que de alguna manera podría haber sido el objetivo del gobierno. Algunos consumos domiciliarios, educación, prendas de vestir. Recordemos que prendas de vestir y calzado hace varios meses ya que está en torno al 1 y pico %. Hay que decir que hay una baja en el consumo en esta industria, una industria que había aumentado mucho los precios el año pasado, en el 2024 y los primeros meses del 2025. No tuvo más remedio que bajar los precios, obviamente también por competencia importadora, por competencia de algunas plataformas chinas. Industria textil está realmente muy abajo. Ahora, alimentos y la carne, la proteína animal, es uno de los elementos que más aumentó en diciembre. Fíjate que tenés cortes de carne en torno al 10%. El asado aumentó 13%, es un corte muy popular entre los argentinos y esto impactó. ¿Qué nos dice este número de la inflación que va a venir? Digo, ¿hay que esperar un número más cerca del 3% o vamos a empezar, como aspira el gobierno, a ver una inflación que vuelva a disminuir un poco? A ver, en enero tenés dos efectos. Primero, es un mes no inflacionario, no tan inflacionario como diciembre. Si bien diciembre es un mes estacionalmente inflacionario, puede guardar cierta lógica que a respecto de los meses anteriores, diciembre haya tenido este valor, fundamentalmente impactado por alimentos y las fiestas, como les decía hace un momento. Enero es menos inflacionario que diciembre, pero en enero tenés una particularidad que es el cambio de medición por parte del INDEC. El Instituto de Estadísticas va a cambiar hacia el mes que viene, esta es la fecha fijada,
cómo medir la inflación a partir de una encuesta mucho más actualizada, a partir del patrón de consumo de los argentinos, mucho más actualizado, lo venía haciendo con una canasta de consumo que tenía 20 años, ahora lo va a hacer con una canasta de consumo más actualizada, y eso puede hacer que servicios, que es uno de los rubros que más aumenta en la Argentina hace 6 o 7 meses, impacte más de lo que lo hubiera hecho si medía con la anterior canasta. Quiero decir entonces, definitivamente enero va a estar debajo del 3%, para responder tu pregunta, definitivamente, pero probablemente esté cerca de lo que dio diciembre y no tan abajo a la baja. Y no tan a la baja como espera el gobierno. Mientras fundamentalmente tanto, por este cambio de medición. Ahí tenemos los que más subieron en el mes de diciembre, el 4% de transporte, el siguiente es vivienda, agua, electricidad, gas, los que son los servicios. Después comunicaciones, sí, subió el 3,3%. Restaurantes y hoteles, con la lógica también de temporada de verano que se acercaba, en diciembre se da quizás el salto más fuerte. Y el quinto es el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que también decías, alimentos, sobre todo la carne, impacta fuerte. No es el que más sube, pero tiene un impacto muy fuerte. Ahora, en la misma línea la pregunta que hacía Lucía recién, Milei dice, en agosto empieza con un 0. ¿Hay fundamentos, como se dice en economía, para decir, ¿es posible? No, a ver, con estos datos, con este dato de diciembre, posible, por supuesto que es. Es difícil. La verdad es que el objetivo de tener un mediano de año, un junio, julio del 2026 en el 0, algo, es difícil con la inercia que te deja noviembre y diciembre. Definitivamente la inflación tiene un componente inercial. Recordemos que el movimiento del dólar, que de alguna manera tendrá que acompañar este dato de inflación, porque si no te retrasas en términos competitivos, va trasladando a precios un poco ese impacto. Con lo cual, difícil pensar que en junio, julio estemos en el 0,1, pero sí más cerca del 1, 1,5, si la tendencia continúa, si el objetivo del gobierno se cumple, más cerca del 1, 1, algo, que del 0%. Descartemos el 0% por ahora. No, decías que empiece con 0, puede ser 0,9 también. Ah, bueno. Es algo optimista. Puedo coincidir con ese optimismo, es decir, es el objetivo de todo gobierno, bajar la inflación. Realmente bajó. Respecto del año pasado, el 2023 la inflación estaba en el 200%, arriba del 200%. 2024, arriba del 100%. 2025 cierra algo más del 30%. Entonces, el proceso deflacionario se verificó. Ahora, estamos igualmente con inflaciones, todavía preocupantes. Todavía hay que prestar la el semáforo atención. es naranja. Exacto. Hugo Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde.